100% a las NIF. Por ejemplo, las operaciones que tenemos con nuestras relacionadas comúnmente son por temas estratégicos, ya sea fiscales o de diversificación de riesgos. Entonces, muchas veces se complica. También es importante entender antes de entrar en materia que las NIF tienen grados de dificultad. No podemos comparar la NIC 2 con la NIC 12, por ejemplo. No podemos comparar el ISR diferido, la complejidad que este tiene, con la complejidad que tienen los inventarios. Que los inventarios obviamente también tienen su complejidad a la hora de la determinación del costo asociado. Sin embargo, el ISR diferido tiene otra complejidad mucho más alta. O por ejemplo, el análisis del valor razonable o el análisis de los instrumentos financieros, el valor en uso, todo esto tiene mayor complejidad si lo vamos a comparar contra otras normas que son más comunes a la hora de poderlos hacer nosotros las interpretaciones correspondientes. Yo tengo silenciado el chat, sin embargo, todas aquellas personas que quieran comentar o quieran hacer una pregunta, tenemos abierto el chat y yo lo tengo aquí en otra pantalla para ir respondiendo sus inquietudes o también les puedo habilitar el audio a las personas que deseen para que hagan sus respectivos comentarios. Antes de iniciar, queremos recordar de que las NIF se especializan básicamente en que son son principios, son estándares, son guías que nos indican cómo realizar determinada operación. No son camisas de fuerza, por ahí las normas nos dan opciones para poder hacer registros financieros, sin embargo son nada más lineamientos. Comúnmente estas NIF se quisieran apegar a la mayoría de organizaciones, sin embargo, como están trabajadas para que sean aplicables a cualquier tipo de organización, es bastante complejo que esté específicamente alguna directriz para alguna empresa. Es así como nosotros podemos evaluar que dentro de ella se encuentran varios temas importantes, como por ejemplo la materialidad. Ella nos dice que nosotros debemos evaluar la materialidad de la operación, por ejemplo, para presentarla en los estados financieros, y si es material nosotros debemos de separarla de las demás. Pero esa materialidad, ¿qué significa? Pues la materialidad ya va a ser un criterio o va a ser un análisis que va a realizar la administración de qué es material para ellos y qué no, pero las normas nos están guiando a poder obtener esta materialidad. No nos van a decir aquellas empresas que tengan ingresos mayores a 20 millones de dólares la materialidad va a ser tanto, sino nos dan opciones. Por ejemplo, a la hora de proyectar flujos también nos indica que nosotros debemos de ser razonables y tomar ciertos aspectos para la hora de hacer estas proyecciones, cómo lo vamos a traer a valor presente, etcétera, ¿verdad? Pero no nos dice cuántos años tenemos que proyectar, no nos dice si tenemos que incluir el OPEX, el CAPEX, solamente nos dice proyectar flujos. Entonces ahí ya nos tendríamos que ir a lo que son las mejores prácticas aplicables en nuestros países. O por ejemplo, cuando nosotros adquirimos algún crédito, por ejemplo, nosotros ahí tenemos temas de intereses, todos esos análisis de cómo esos intereses van a ir clasificándose como gasto o cómo se van a clasificar como parte de un activo. La norma solo nos da ciertas opciones en donde nosotros debemos evaluar y si pues el beneficio en este caso es mayor al costo, pues nosotros podríamos capitalizarlo y si cumple con ser un activo apto y todo lo que nosotros ya conocemos. A lo que quiero llegar es de que las NIF son principios, son guías, las cuales pues obviamente sería muy eficiente poderlas cumplir con toda la razonabilidad posible para mostrar una información clara en nuestros estados financieros. Y el tema fiscal, pues estas sí son reglas. Son reglas porque nosotros nos tenemos que apegar a la norma. Por ejemplo, sabemos que la Constitución es nuestra mayor normativa en Guatemala, la cual tiene inmersa el principio de legalidad en la cual se puede establecer de que si no existe la ley, nosotros no estamos obligados 100% a cumplir determinado aspecto. Por ahí tenemos el Código Tributario que nos da generalidades de lo que las otras normas deberían de regular y de ahí ya viene la Ley de Actualización Tributaria que actualmente tiene inmerso el tema del impuesto sobre la renta y por ahí nosotros debemos ir evaluando el tema fiscal para ver qué nos conviene más. El martes pasado, o el jueves pasado creo que fue, vimos el tema del análisis del impuesto sobre la renta, cómo nos conviene más hacer nuestra tributación, algunas estrategias fiscales. Por ahí tengo pendiente yo subir ese video a YouTube para que las personas que no estuvieron presentes pues puedan tener acceso a esa información. Ya vamos a entrar al tema práctico. Ahorita solo estoy haciendo una muy breve introducción para que vayamos comprendiendo a qué quiero llegar el día de hoy con este webinar.
¿Ok? Entonces, en conclusión, las NIF son estándares, principios y las leyes, la normativa fiscal, pues van a ser reglas que debemos seguir, como por ejemplo las reglas que utilizamos para los gastos deducibles. La ley establece que estas pues deben ser necesarias, como lo indica aquí. También deben ser pertinentes, etcétera, etcétera. Y lo que nos dice la norma se debe de cumplir, porque si no, la superintendencia nos va a fiscalizar y nos va a ajustar por algunos criterios que nosotros no hayamos tomado basados en derecho. ¿Okay? Después de tener nosotros nuestra información fiscal, lo primero que hacemos en Guatemala, comúnmente lo que hacemos los guatemaltecos dentro de nuestras organizaciones, es ir a buscar primero la información fiscal, que es lo que llevamos más al día. Entonces, al tener toda esa información fiscal, nosotros comúnmente hacemos un tema de ajustes y reclasificaciones para poder llevar esos saldos a saldos NIF. Entonces, lo primero que hacemos en Guatemala es comúnmente tener nuestro tema fiscal, ajustes y reclasificaciones, el cual se distinguen en que los ajustes, como mencionaba la vez pasada, los ajustes van a impactar lo que es el estado de resultados. Un ejemplo podría ser una cuenta por cobrar que está deteriorada. Fiscalmente, pues no le podríamos dar de baja solamente así, o sí podríamos, pero tendríamos por ahí un efecto fiscal, pero en NIF obligatoriamente nosotros tendríamos que deteriorarla. Eso lo que significa es de que vamos a tener un gasto, una pérdida, vamos a estar afectando los resultados. Tenemos que ir a ver todos los ajustes que aplican a nuestra organización cuando estamos haciendo nuestro cierre financiero basado en las normas internacionales. Otro ajuste que podríamos hacer es con los inventarios, con los bancos. Obviamente tenemos que ir a revisar cuenta por cuenta. O como les explicaba, también un proveedor que ya no existe y lo tengamos como por pagar fiscalmente, nosotros deberíamos NIF ir a hacer la baja de ese pasivo contra otros ingresos, y entonces ahí ya tendríamos nuestro ajuste. En conclusión, los ajustes van a ir a afectar mi estado de resultados. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Vamos a impactar ya sea el ingreso o el egreso del periodo. Y las reclasificaciones solamente, como su mismo nombre lo indica, van a clasificarse un activo contra otro activo, por ejemplo. Y el ejemplo más claro es de que tengamos por ahí un edificio y un terreno que lo demos en arrendamiento para obtener rentas, ¿verdad? Entonces ya no va a ser una propiedad, planta y equipo, sino va a ser una propiedad de inversión. Entonces, para ir entrando en materia, tenemos nuestro análisis fiscal, nuestros ajustes y reclasificaciones, y tenemos nuestros saldos NIF. Ok. Pero para todo ello, nosotros como financieros o como contadores debemos de apoyarnos con las demás áreas de la organización. Para hacer una provisión, por ejemplo, de litigios, nosotros tenemos que ir con nuestra área legal para poder evaluar y determinar la probabilidad que existe de perder ciertos procesos con los órganos jurisdiccionales. Teniendo una probabilidad alta, nosotros podríamos registrar una provisión por temas de litigios. Pero eso nosotros como financieros o como contadores no lo podemos determinar, o sí lo podríamos determinar, pero no tendríamos ese expertise o ese conocimiento técnico que tienen en este caso los abogados para poder realizar este ajuste. Asimismo, también la NIC 19 nos habla que tenemos que ir a ver con la gerencia de recursos humanos ciertos aspectos relacionados con los beneficios empleados. Por ejemplo, ellos tienen por ahí la estadística de cuántas personas se indemnizan al año, cuántas personas son despedidas, cuántas renuncian. Todo eso viene a impactar alguna posible provisión, algún posible pasivo que debamos registrar. Es importantísimo que tengamos también relación con la gerencia de producción y la de planta, porque de ahí se derivan todas las depreciaciones o todos los costos que vamos a incorporar dentro de nuestro inventario, es decir, el valor que va a tener nuestro inventario que posteriormente se va a ir al costo, porque ellos son los expertos en poder evaluar, por ejemplo, qué vida útil va a tener esta máquina que adquirimos ahora. Ellos van a tener toda esa propiedad. Sin embargo, si nuestra gerencia de producción o de planta no llegara a tener ese expertise, pues podríamos ir a buscar al mercado un experto que nos haga una valoración de la vida útil de la maquinaria que nosotros adquirimos o que se encuentra en nuestros estados financieros. Y pues la gerencia financiera y comercial pueden también evaluar el tema de los ingresos que se van a proyectar para el siguiente año, o la gerencia financiera puede ir a hacer una evaluación de el valor razonable de los instrumentos financieros, de todos aquellos derivados, opciones que hayamos nosotros comprado, o todos aquellos riesgos de mercado que puedan impactar nuestra empresa.
En conclusión, todos nosotros y toda la gerencia debe proporcionar información para que los CRPs funcionen y estén actualizados y tengan la información importante, relevante y correspondiente para que se puedan elaborar los estados financieros. ¿Okay? Entonces no es obligación solamente del contador y del gerente financiero realizar este tipo de análisis. Y esto se va a documentar, obviamente, puede ser por medio de un memo técnico, como está en este ejemplo. El gerente de contabilidad le dice al gerente comercial que haga una determinación del precio estimado de venta y gastos necesarios para llevar a cabo determinado activo. Entonces, ahí nosotros como gerentes de contabilidad podemos pedirle también al experto interno o externo una determinación de vida útil del activo, una determinación de los métodos de depreciación, y toda esa información la podemos ir a solicitar. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a hacer un cierre financiero, necesitamos tener ciertos estados financieros. Dentro de estos estados financieros que nosotros debemos presentar, se encuentran estos 5 que tenemos en pantalla. El estado de situación financiera al final del periodo, recordemos que este va a ser acumulativo. Si nosotros queremos comparar un estado financiero al 30 de octubre, nosotros debemos compararlo contra el 31 de diciembre del año anterior. Por ejemplo, un estado de resultados, nosotros queremos compararlo al 30 de octubre, deberíamos compararlo al 30 de octubre del año anterior, porque este no es acumulativo. Este solo se va incorporando la información del periodo, y en Guatemala el periodo fiscal, pues ya sabemos de qué fecha corresponde. Debemos presentar un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de efectivo, y debemos incorporarle todas las notas que incluyan todos aquellos aspectos importantes para poder hacer una evaluación de la información. Esto es muy importante, que las notas sean bastante apegadas a la realidad de la organización y que con esto nos ayuden a entender las cifras que estamos presentando en nuestros estados financieros. Y recordemos de que debe haber información comparativa, es decir, que no solamente vamos a presentar la información de este periodo del 2023, sino tenemos que presentar la del 2022. Pero existen algunos casos en donde debemos presentar 3 estados financieros, es decir, compararlo en 3 años. Uno de ellos es cuando se adoptan las NIF, y el otro es cuando se hace una reexpresión. Cometer errores financieros o de acuerdo a las NIF es bastante doloroso para las organizaciones, porque tienen que ir a evaluar qué fue el error que cometieron y tienen que ir a reexpresar los estados financieros. Y muchas veces se cometen errores simplemente por desconocimiento, o puede ser también un error por fraude. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que los inventarios en el año 2022 nosotros sabíamos de que su valor neto de realización había disminuido relevantemente, pero nosotros, para no castigar nuestro estado financiero, siempre lo seguimos registrando al costo y el auditor externo no se dio cuenta. Entonces viene la auditoría externa en el año 2023 y nos damos cuenta que el inventario que se registró al costo en el 2022 lo vendieron a un valor significativamente menor. Eso significa de que ya se había devaluado, es decir, que se registró incorrectamente en los estados financieros del 2022. Entonces yo como auditor externo lo que tengo que hacer ahí es decir, eso fue un error, tienen que ir a corregir los estados financieros del 2022. Eso significa que vamos a tener que ir a reexpresar los estados financieros. Vamos a ir a hacer esa reexpresión y vamos a presentar otro estado financiero comparativo. Entonces, mucho cuidado con cometer errores o cometer errores voluntarios, porque después es más difícil y más complejo ir a corregirlo en los subsiguientes años. Aquí vemos de que la reexpresión se tiene que ir uno a años anteriores. Vamos a ir a ajustar los resultados acumulados, pero tenemos que ir a buscar desde dónde estamos equivocados en la información financiera para poder hacer ese ajuste. ¿Okay? Entonces, continuamos. Comúnmente en los países, en la mayoría de países, las NIF están legalmente establecidas, por lo que a la hora de elaborar sus estados financieros, ellos lo que hacen es lo siguiente. Primero tienen todas las NIF. Con las NIF, ellos vienen y hacen su manual de políticas contables. Este manual de políticas contables tiene todos los lineamientos y guías de las NIF y tiene algunos otros temas que son aplicables a sus organizaciones que las NIF no lo completan detalladamente, pero en este manual contable se va a establecer cómo va a ser tratado dentro de la organización determinado tema. Entonces, con este manual contable, ellos elaboran sus estados financieros. Al tener sus estados financieros base NIF, ellos tienen que ir a ver y hacer una conciliación tributaria. Esto con el objetivo de poder hacer el pago de sus impuestos.
Pero a lo que quiero llegar es de que en la mayoría de países lo que hacen es tener su información NIF y con su información NIF hacen la conciliación tributaria y pagan sus impuestos. Como les comenté al inicio, nosotros lo que hacemos es al revés. Comúnmente las empresas en Guatemala elaboran su información fiscal y después ya van a hacer esos ajustes o reclasificaciones para convertir esa información en saldos NIF. Entonces ahí ya vamos viendo una diferencia bastante relevante si nos comparamos contra otros países. Ahora vamos a ver algunos ajustes que comúnmente las empresas realizan en Guatemala. En Guatemala existen ajustes NIF que son comunes en las organizaciones. Sin embargo, cada organización obviamente va a tener sus propios ajustes que no se van a comparar con otras empresas. Por ejemplo, en las empresas agrícolas vamos a verificar y a validar el ajuste del activo biológico. O por ejemplo, en las entidades financieras pues van a tener su ajuste de la valoración de la cartera. Entonces, toda esa información de cada empresa va a ser específica, pero ahorita vamos a ver algunos ajustes bastante comunes y pues el objetivo de esta presentación es de que comprendamos básicamente cómo es que las empresas realizan esta transacción de temas fiscales a temas NIF. Ok, no sé si tienen alguna consulta o algún comentario hasta el momento, yo los estoy leyendo aquí. Algo bastante complicado para poder tener una información financiera bastante razonable es de que no solo en Guatemala, sino en varios países existe el tema de tributizar la información financiera. ¿Qué significa eso? De que muchas empresas lo que buscan es apegar lo que establece la norma, lo que establece la ley, a lo que las NIF solicitan. Y me he dado cuenta en muchas empresas que estamos nosotros auditando, en donde, por ejemplo, el edificio se está depreciando fiscalmente como lo establece la norma, ¿verdad? En 20 años. Y cuando vamos a ver el tema NIF, también lo deprecian al mismo periodo. O sea, consideramos nosotros que un edificio actualmente con la estructura y con la ingeniería y la tecnología que actualmente existe, sí se va a depreciar en 20 años. O por ejemplo, los vehículos también muchos lo deprecian en el mismo periodo que fiscalmente se deprecia. Entonces, por ahí podríamos estar cometiendo algún error. ¿Ok? Entonces tengamos mucho cuidado con esta palabrita que es tributizar la información financiera, que es un error bastante común. Por ejemplo, la ley lo que establece con relación a la línea del rubro de bancos es, nosotros debemos presentar en nuestro balance general, en el estado de situación financiera, todas las cuentas que tengamos en los bancos, en todos los bancos. Si nosotros dejamos de presentar una cuenta, por ahí estaríamos haciéndonos acreedor de alguna sanción. Sin embargo, a veces en temas NIF nosotros podríamos dejar de presentar alguna cuenta bancaria. Les doy un ejemplo. Una cuenta sin movimiento. He visto que algunas empresas guatemaltecas tienen cuentas, por ejemplo, en el JP Morgan de Nueva York, en Estados Unidos, por ejemplo, y esta cuenta ya lleva 5 o 7 años sin movimiento. Entonces lo que hace Estados Unidos en este caso pues es inmovilizar esa cuenta y si pasa cierto periodo ellos se quedan con ese dinero de la cuenta bancaria. Entonces financieramente hablando NIF, lo que deberíamos de hacer nosotros ahí en ese caso es darle de baja a esa cuenta bancaria. ¿Okay? Es decir, ya tendríamos que tener una partida que nos indique que va a ser una pérdida. Sin embargo, si hacemos nuestro proceso de recuperación de lo que tiene esta cuenta bancaria, podríamos clasificarla como una posible cuenta por cobrar, pero ya va a depender de las expectativas y todo eso. A lo que quiero llegar es de que fiscalmente sí debemos presentar la cuenta bancaria, pero financieramente podría ser una cuenta por cobrar o podríamos tener por ahí una pérdida de esta información. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento de la moneda extranjera en caja y bancos? ¿Ok? En este caso aquí mi estimado Gustavo, ahí gran amigo, pues él es bastante conocedor de las normas y pues él lo que está consultando lo podemos encontrar en la norma internacional específica, en donde podemos observar que en caja y bancos nosotros debemos de hacer la valoración al tipo de cambio de cierre. Todas las cuentas monetarias, pues nosotros obviamente, como tenemos una cuenta por cobrar, por ejemplo, o una cuenta por pagar, podríamos por ahí tener
una variación de tipo de cambio que va a afectar también los resultados. Importante la pregunta porque en Guatemala, cuando existen cuentas bancarias en moneda extranjera, por ejemplo, nosotros podríamos obtener ahí alguna ganancia por ese diferencial cambiario que, independientemente en el régimen que nos encontremos, ya sea de opcional simplificado o comúnmente conocido, ¿verdad? El de sobre ingresos o el de sobre utilidades, pues nosotros estamos obligados a pagar el impuesto sobre estos ingresos. Para seguir con los ejemplos, las cuentas por cobrar podrían estar deterioradas. Sin embargo, nosotros financieramente no les vamos a dar de baja porque estamos tributizando la información. Ese es un error, o tal vez otro error podría ser con los inventarios, de no llevarlos al valor neto de realización. Y así podríamos dar muchos ejemplos de este tema. Después de ello, buscamos distributizar esta información. Ese es el objetivo, no quedarnos con esa información porque es más fácil llevar el control de los activos, de los edificios, la misma depreciación, etc. Bueno, entonces ya entrando en materia práctica, vamos a observar una provisión por garantías. En este caso, lo que nosotros estamos observando en pantalla es un ejemplo relacionado a las provisiones por garantías. Muchas empresas en todos lados, ¿verdad? Lo que hacen es que si ellos no dan un producto de calidad, obviamente el cliente va a ir a exigirles que les devuelva o que se los componga, se los arregle. Entonces, ahí van a tener que ellos erogar dinero para poder arreglar o devolver ese bien. Entonces, según esta entidad ABC, ella los últimos 3 años, el 30% han tenido de sus productos, digamos, 100 fallas. El 50% de 200 fallas y el 20% de 300 fallas. Esto lo que quiere decir es de que el 50%, que es el porcentaje más alto, digamos, lo más probable, se podría decir, es de que existan 200 fallas en el año. Y cada falla nos está diciendo el ejercicio que les cuesta a ellos 10,000 quetzales. Entonces, si nosotros vamos a ver cuál podría ser el impacto financiero para nuestra organización, observamos que 200 fallas por 10,000 son 2 millones de quetzales que podríamos desembolsar por las fallas que están ocurriendo de acuerdo a la probabilidad y al estudio de los últimos 3 años. ¿Cómo registraríamos eso? Pues nosotros deberíamos registrar una provisión, un gasto contra un pasivo. Entonces aquí nuestro estado de resultados quedaría con otros gastos, y si vamos a ver nuestro balance general, nosotros estaríamos presentando una provisión para garantías de 2 millones, y aquí ya vino a caer en el resultado del periodo esa pérdida. Entonces quedaríamos nuestro estado financiero conciliado. Otro ejemplo que podríamos observar en las empresas guatemaltecas es la provisión por litigios. Esta sí es mucho más común. La mayoría de empresas pues se afronta a temas legales y pues su departamento legal debe calcular esa provisión o esa razonabilidad de pago de los litigios que tiene abiertos. Entonces, como auditor externo, uno solicita esa información, una confirmación de abogados, ya sean internos o si tenemos una firma externa, se solicita la confirmación para poder evaluar si realmente debe incluirse dentro de nuestro balance NIF esa información. Entonces, este ejemplo nos dice que a finales del 2023 una entidad efectúa las estimaciones de provisiones para juicios y son 20 casos en total a los que esté expuesta esta organización. La probabilidad que nosotros ganemos los 20 casos es el 40%. Y la probabilidad de que perdamos es el 60%, es decir, que si hay una probabilidad más alta del 50% de que nosotros perdamos, de que nosotros desembolsemos ese dinero. Entonces, a la hora de hacer nuestra provisión, podemos decir que nuestro gasto estimado son 100,000 por los 20 casos que tenemos. Vamos a erogar el siguiente año, muy probablemente en el 2024, 1,200,000 quetzales. Muchas veces como contadores no nos sentamos a ver esto con nuestra área legal como lo habíamos visto al inicio, y pues no lo dejamos contabilizado, y cuando llegue el siguiente año tenemos que hacer dicho desembolso y no lo teníamos en este caso provisionado, es decir, la información que presentamos al 31 de diciembre puede ser que esté errónea. Entonces, a la hora de hacer este análisis, nosotros ya nos vamos a nuestro estado de resultados. Esta empresa ABC debe registrar esa provisión de 1,200,000 en el estado de resultados contra un pasivo, que este pasivo también va a ser una provisión por juicios. Recordemos que las provisiones deben de cumplir ciertos aspectos para poder contabilizarse, y esto también ya nos lo da la norma específica. Ahora vamos a ver otro ajuste NIF que comúnmente se hace en nuestro país.
Otro ajuste que tenemos que hacer es ir a evaluar el valor razonable de nuestra propiedad, planta y equipo. Nosotros los guatemaltecos tenemos bastante empresa agrícola, por lo cual usamos bastante maquinaria pesada. Esa maquinaria pesada pues tiene un valor significativo, relevante dentro de nuestros estados financieros, por lo que le debemos dar un tratamiento adecuado a esa relevancia que tiene. Entonces, este ejemplo nos dice que la compañía electrotransportadora mundial capitalizó una subestación de energía hace 10 años. Dicha subestación operó al 98% de su capacidad y generó un gran rendimiento económico para la compañía. Sin embargo, debido a la creciente construcción y desarrollo de nuevas subestaciones, ha reducido la capacidad de uso, llegando a utilizar únicamente el 40% de su capacidad. ¿Okay? Según los análisis que desarrolló la compañía, considerando que no se recuperará la inversión, se podrá existir un deterioro. ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede es de que nosotros, cuando hacemos evaluaciones del deterioro de la propiedad, planta y equipo, nos ponemos a pensar. Nosotros compramos, por ejemplo, una propiedad, planta y equipo en 11 millones. Sin embargo, esa propiedad, planta y equipo solamente me va a dar a mí de flujos de efectivo 9 millones, por ejemplo. Entonces, el valor en uso en este caso es menor al valor que tenemos contabilizado en libros. Eso lo que significa es de que nuestra propiedad, planta y equipo está deteriorada. Eso lo hemos nosotros analizado en cursos anteriores. Por aquí tengo un Excel que les quiero presentar, en donde podemos observar que a la hora de hacer esa valoración de los flujos proyectados, nosotros tenemos aquí nuestros ingresos, nuestros egresos, el EBITDA, nuestros otros egresos y las inversiones, que son los CAPEX. Si lo traemos todo a valor presente con una tasa de descuento que es el WACC, que aquí abajo está el cálculo también, nosotros podemos observar si nuestro activo se encuentra o no deteriorado. En este caso, el valor presente neto es de 71 millones y el valor en libros es de 66. Eso significa que aquí no está deteriorado. Pero en el ejemplo que les estoy mostrando en pantalla, lo que nos dice el ejemplo es de que los flujos que se esperan recibir valorados al día de hoy son menores de lo que actualmente tiene el balance general registrado. Entonces, ahí nosotros debemos de incluir una partida por deterioro, es decir, pérdidas por deterioro, en este caso 2.3 millones contra la disminución del activo. Eso va a venir a impactar nuestro estado de resultados en 2 millones de forma negativa y va a impactar nuestro balance general, disminuyendo mi propiedad, planta y equipo en 2.3 millones. Ya vamos viendo varios ejemplos de ajustes NIF que debemos evaluar al 31 de diciembre del 2023. Unos fueron provisiones por litigios, provisiones, también vimos provisiones por temas de garantía, y actualmente estamos viendo el deterioro de propiedad, planta y equipo. Entonces, de último, les voy a enseñar un estado financiero que ya va a contener todos los ajustes que estamos realizando y lo vamos a comparar contra nuestro estado financiero fiscal para poder observar cuál es la variación que existe de cifras financieras versus cifras fiscales. Tenemos ahora un tema de propiedades de inversión. Vamos a hacer aquí ya no un ajuste, sino una reclasificación. Recordamos que las reclasificaciones vienen a afectar nada más el nombre de la cuenta. En este ejemplo, al 31 de diciembre esta organización mantenía un edificio como propiedad de inversión. Perdón, aquí podría ser al 31 de noviembre. Su valor razonable en ese entonces era de 1.500.000. Sin embargo, vino la gerencia y decide dejar de alquilar ese edificio y ocuparlo por el dueño. Es decir, que lo vamos a convertir en una propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Ya no va a ser una propiedad de inversión. Nos dice que la fecha se efectúa el cambio de uso y el valor razonable actual, volvieron a hacer una medición, se elevó a 4.7 millones de quetzales. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros es hacer la partida dentro de propiedad de inversión para poder contabilizar esa ganancia del valor razonable que se obtuvo de 1.500.000 a 4.7, que va a ser una valorización del activo por 3.2 millones de quetzales. ¿Okay? Entonces, nosotros a la hora de hacer ya la reclasificación o de contabilizarlo correctamente, vamos a tener una propiedad, planta y equipo de 4.7 millones y vamos a darle de baja a la propiedad de inversión. Como podemos observar en las reclasificaciones, no vamos a tocar los estados de resultados. Aquí arriba sí tocamos estado de resultados porque fue un ajuste que se hizo al valor razonable de la propiedad de inversión. Solo para continuar, quiero comentarles que es importante a la hora de hacer una evaluación si es propiedad, planta y equipo o propiedad de inversión, entender básicamente qué es lo que se está cobrando. Por ejemplo, si está este edificio en renta,
y las oficinas que estamos pagando solo es el 10%, pero lo más caro son los servicios de amueblado, el equipo que tiene esta instalación, los servicios de seguridad. O sea, estamos pagando un 90%, por ejemplo, del total de renta, pero el edificio es lo de menos, solo vale un 10%. Entonces, ahí, aunque nosotros creamos que es una propiedad de inversión, aquí se contabiliza como una propiedad, planta y equipo. Siempre que el valor alto o que el valor más representativo sea por la generación de rentas, como la NIF lo establece, pues ahí ya lo consideramos como una propiedad de inversión. Entonces, si vamos a ver nuestro estado de resultados, vamos a obtener una ganancia por medición del valor razonable de 3.2 millones. Recordemos que la propiedad de inversión, cuando se hace una valorización, vamos a ir a tocar estado de resultados. Si hacemos una, por ejemplo, valorización de una propiedad, planta y equipo que su contrapartida fue el patrimonio, es decir, el superávit por revaluación, ahí la contrapartida va a ser el otro estado de resultados integral. En este caso, vamos a ir a tocar el resultado del periodo. Asimismo, vamos a incrementar el valor en la propiedad de inversión, pero aquí ya recordamos que hicimos la reclasificación a la propiedad, planta y equipo. Entonces ya hicimos otro ajuste NIF para el cierre financiero 2023. Y así podemos continuar haciendo ajustes. Lo que tenemos que hacer es ir a ver cada rubro financiero de nuestro estado financiero e ir a pegarlo a las NIF. Este es un ajuste que podemos realizar con el tema de arrendamientos. Ese es muy importante porque en Guatemala la norma legal nos establece: usted tiene un arrendamiento financiero, usted, si quiere, lo incluye dentro de sus activos, y si no quiere, no lo hace. Pero si usted no lo quiere hacer así, lo que tiene que hacer es que cada cuota, canón, cada renta que pague, lo va a ir tirando de una vez al gasto, lo va a ir contabilizando de una vez al gasto. Entonces, muchas empresas en Guatemala me he dado cuenta que no contabilizan como activo este arrendamiento. Compran, por ejemplo, maquinaria pesada por medio de un leasing. Recordemos que ya existe la ley de leasing en nuestro país. Sin embargo, toman la opción por no contabilizarlo como activo porque tienen un impacto fiscal. Y recordemos que muchas veces el impuesto de solidaridad se paga de acuerdo a un porcentaje calculado a los activos. Entonces prefieren mandarlo de una vez al gasto. ¿Ok? Al final del plazo, pues da el mismo efecto, solamente es de ver qué posibilidades tenemos de meterlo al activo, porque muchas empresas también necesitan presentar ratios financieros más favorables, y esto les pudiera ayudar por tener ese activo incluido dentro de los mismos. En este caso también, en los diplomados que nosotros hemos impartido, compartimos un ejemplo bastante detallado de arrendamientos que aquí se los estoy presentando, un ejemplo bastante básico. Nosotros lo que hacemos en los arrendamientos es de que cada mes pagamos una renta. Sin embargo, esa renta tiene una tasa de interés implícita, y esa tasa nosotros la debemos ir a calcular a través de una fórmula matemática, ¿verdad? Que aquí tenemos un ejemplo también. Entonces aquí nos da una tasa de interés, pero eso ya es un cálculo que tenemos que ir a realizar. Entonces lo que tenemos que hacer en los arrendamientos base NIF es ir a separar lo que realmente es renta y lo que realmente es costo financiero. Es decir, si a mí me están dando un leasing, aunque en la renta diga que yo voy a pagar solo un monto que son 10, por ejemplo, en este caso son pagos mensuales de 8,000, yo no voy a contabilizar todo ese pago como que fuera el activo a la hora de sumarlo todo y traerlo a valor presente, porque dentro de ese pago yo estoy incluyendo una parte que son costos financieros, es decir, intereses. Entonces los separamos. Pero aquí podemos observar en este ejemplo que vamos a meter dentro del activo 169 millones, y obviamente su contrapartida va a ser el pasivo, que va a ser esa cuenta por pagar, esa obligación, a la cual le vamos a ir dando de baja cada mes que vayamos pagando ese activo. Es decir, el pasivo le damos de baja contra la cuenta de bancos y al activo le damos de baja contra su depreciación, ¿verdad? Entonces, contra el gasto que realiza cada mes. Después de haber hecho ese cálculo, nosotros en NIF estamos obligados a presentar el activo. Sin embargo, en base fiscal, nosotros, como habíamos mencionado, no estamos obligados. ¿Ok? Entonces, estos son los ajustes que les acabo de presentar. Ahora vamos a ir a ver cómo va a quedar nuestro estado de resultados base NIF con los ajustes que ya hemos realizado. Aquí tengo solo los ajustes que yo les he explicado anteriormente. No tenemos las ventas ni los costos todavía, solamente para ir paso a paso. Entonces aquí observamos de que se recuerdan del valor razonable de la propiedad de inversión que incrementó. Entonces aquí ya lo tenemos contabilizado dentro de nuestro estado de resultados. Tenemos también contabilizado aquí las provisiones por las garantías, por los juicios y la pérdida por deterioro, ¿ok?
Entonces, al final, según los ajustes NIF que nosotros incorporamos dentro de nuestra información financiera, tenemos una pérdida NIF, en este caso, de 2.382.000. Después de ello, vamos a ver nuestro balance. Nuestro balance lo que indica es que tenemos contabilizados los pasivos por pagar, las provisiones, y también tenemos un arrendamiento. Ahora aquí yo tengo 84 millones porque en este caso hipotético fiscalmente sí reconocí el 50%, entonces el ajuste sería solo la mitad. Y tenemos los 818 que es la valorización de la propiedad de inversión, y por ahí teníamos un deterioro de propiedad, planta y equipo. El neto es de que la propiedad, planta y equipo va a incrementar en 818. Estos son los ajustes. Ahora vamos a ver lo que es el estado de resultados NIF. El estado de resultados NIF nos indica que tenemos unas ventas, unos costos y todos los ajustes NIF que logramos incluir, y al final tenemos una utilidad de 11 millones. Ahora, si nos vamos a ver el balance general NIF, ya tenemos incluidos los activos por arrendamiento al 100%, la propiedad, planta y equipo con su valorización. Ya distribuimos las cuentas por cobrar en cuentas por cobrar relacionadas. Tenemos las provisiones correspondientes y el resultado de 11.6 que teníamos en el estado de resultados NIF. Ok, entonces esta sería mi información NIF. Si yo me voy a ver mi información fiscal, aquí yo tengo solamente lo que la ley me permite contabilizar, y en este caso yo tengo mis ventas, mi costo de venta, un resultado bruto, tengo gastos de venta y todas las provisiones que contabilicé NIF yo no las tengo incluidas aquí. Después tengo otros ingresos financieros. Esta información es la misma que tiene el NIF, solo que las NIF tienen los ajustes que hicimos. Vamos a ver el balance fiscal. Aquí solo, como les comenté, metí el 50% de los arrendamientos, y tenemos la propiedad, planta y equipo con su valor en libros de 10 millones, y tenemos los pasivos correspondientes sin incluir las provisiones, y las cuentas por cobrar están en un todo, no las distribuyeron cuentas por cobrar relacionadas, que también se podría hacer. Entonces observamos que aquí el resultado del periodo fueron 14 millones, como lo tenemos aquí, y eso es el balance y el estado de resultados fiscal. Ahora vamos a compararlos. Vamos a observarlos cómo funcionan si los ponemos a la par. El estado de resultados fiscal tiene una utilidad de 14 millones, pero NIF yo tengo una utilidad de 11 millones. Si yo fuera un inversionista, yo le haría más caso o me inclinaría por ir a ver el estado de resultados NIF, porque yo sé que esa pérdida yo la voy a poder materializar dentro de 3-4 meses siguientes al cierre fiscal. Es decir, si estoy provisionando algo que probablemente voy a pagar. Entonces, yo estoy castigando en este caso mi estado de resultados para tener una utilidad menor a mi estado de resultados NIF. Obviamente aquí el costo y los ingresos pudieran ser diferentes, pero aquí solo estamos viendo el impacto que tienen las variaciones, los ajustes que realizamos. Ahora vamos a ir a ver, para finalizar vamos a ir a ver lo que es el balance general. Entonces, el balance general fiscal tiene un resultado de 14 millones y el resultado NIF es de 11, como lo habíamos visto. Tenemos arrendamientos de 84 millones y una propiedad, planta y equipo de 10 millones. Entonces tenemos 111 millones en nuestros activos. Nos vamos a ver el tema fiscal. Aquí ya tenemos por ley que tener reconocidos los arrendamientos, perdón, no por ley, por principio. Entonces eso nos incrementa bastante nuestros activos. Debemos de tener un valor razonable en nuestra propiedad, planta y equipo, y sabemos de que esta se valorizó. Entonces tiene un mayor valor al fiscal en este caso, y por eso también está incrementando el valor de nuestros activos y asimismo nuestros pasivos. Entonces observamos que existe una diferencia significativa de un estado financiero con otro. Si yo vengo y hago ratios financieros con esta información, mi liquidez, mi solvencia, toda mi situación financiera va a variar. O sea, sí va a haber una variación relevante a la hora de ir a evaluar la rentabilidad de mis activos, el ROI, por ejemplo, cuánto está financiando mi capital, la generación de activos, de ingresos, qué porcentaje de las ventas equivalen a mi patrimonio, a mi pasivo. Entonces, cuando yo voy a ir a hacer una información financiera, yo podría tomar erróneamente algunas decisiones si me baso solamente en el tema fiscal. Por eso las NIF lo que tratan es de dar una representación fiel de la organización, en donde nosotros mostramos aquellos saldos que realmente económicamente existen y pudieran ser relevantes para la toma de decisiones. Ok, entonces esta ha sido la presentación bastante resumida. El objetivo es dejar en ustedes como ese proceso que se tiene a la hora de obtener información fiscal y poderla trasladar a NIF.
y logramos observar también la diferencia que existe entre Guatemala y otros países a la hora de hacer el análisis, ya que nosotros comenzamos con el tema fiscal y lo llevamos a NIF comúnmente. Puede ser que muchas empresas no lo hagan así, y en otros países es al revés, como lo observamos, se van primero de la norma financiera y lo llevan hacia el tema fiscal para poder hacer el pago de sus impuestos. Ok, entonces hasta aquí llega mi presentación el día de hoy. Creo que no tienen ningún comentario, ninguna consulta, entonces lo vamos a dejar aquí. Siempre seguimos a la orden. Vamos a tratar de subir estos webinars a YouTube para que los puedan ahí estudiar. También vamos a mandar la presentación al grupo de WhatsApp para que la puedan descargar y consultar, y más que todo les sirva de una pequeña guía para hacer algunos ajustes que deban realizar. Entonces, muchas gracias por su atención y seguimos siempre en comunicación.